Que Dios le bendiga en esta hermosa tarde. Quiero compartirle la palabra del Señor, lo que dice Mateo capítulo 12 en la traducción del lenguaje actual. Dice en su versículo 38 al 42, es un corto mensaje, una corta reflexión realmente. Entonces algunos fariseos y maestros de la ley le dijeron a Jesús: Maestro, queremos que hagas algo que nos demuestre que tú fuiste enviado por Dios. Pero Jesús les contestó: Ustedes que son malos y no confían en Dios, me piden darles una prueba. Pero la única prueba que les daré será la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así yo también, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. En el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive se levantará y hablará contra ustedes para que Dios los castigue, porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que anunció Jonás. Pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, aunque yo soy más importante que Jonás. La reina del sur, hablando de la reina de Sabá, allá de Arabia, también se levantará en el día del juicio y hablará contra ustedes, porque ella vino desde muy lejos a escuchar las sabias enseñanzas del rey Salomón, pero ustedes no quieren escuchar mis enseñanzas, aunque yo soy más importante que Salomón. Solo voy a puntualizar algunas cosas que el Señor me hacía sentir y reflexionar y pensar y escudriñar la Biblia para tener algo que bendijera y que aplicara a mi vida. Dice el primer versículo que los fariseos y maestros de la ley le dijeron a Jesús. ¿Quiénes eran los fariseos y maestros de la ley? Eran quienes dirigían al pueblo según y enseñaban los mandamientos de Dios, y eran los que dirigían toda la religiosidad, ¿verdad?, de aquellos tiempos en el pueblo de Israel. Y dice que estaban escuchando a Jesús, pero había maldad en su corazón. O sea, conocían al 100% las escrituras, conocían los mandamientos de Dios, los transmitían y los transferían a todos los que se acercaban a las sinagogas, al templo. Pero ellos, ya hablamos quiénes son ellos, ya dijimos quiénes son. Le dijeron algo y le dijeron: Maestro, oiga bien, qué hipócritas, queriendo matarle, según el versículo antes en ese capítulo, queriendo maquinar, haciendo mal, y aún después ellos fueron partícipes de la contra a Jesús, de que lo golpearan y lo torturaran y lo crucificaran. Obviamente no porque ellos tenían poder sobre Jesús, sino porque Jesús estaba escrito que eso lo iba a sufrir, iba a ser inmolado, y el cordero inmolado sin mancha alguna, pero iba a ser inmolado por nuestros pecados. Pero esos fariseos y maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos que hagas algo que nos demuestre que tú fuiste enviado por Dios. Mira lo que le preguntan: demuéstranos que tú eres enviado por Dios. O sea, no conocían la escritura, pero no conocían nada a la vez, porque Isaías y los profetas habían hablado de Jesús y no le conocieron. A los suyos vino, pero estos no le recibieron. Y gracias a Dios, porque gracias a eso los gentiles alcanzamos misericordia, porque creemos en el Señor. Y mire que le pide que le demuestre, que les manifieste, que les dé una prueba contundente que Él es enviado por Dios. Estaban dudando, no creían. Y Jesús le contestó algo. Yo espero que usted no dude de Jesús. Yo espero que usted que me está escuchando no dude de que Jesucristo es el único Dios verdadero, que vino, murió y resucitó, y que Él es el que está sentado a la diestra de Dios. Yo de verdad quiero en mi corazón y deseo que usted crea en Jesús, crea en Él como el Salvador de su vida, porque en ese momento usted va a ser una persona dichosa y feliz. Mire, ellos, siendo conocedores de las escrituras, siendo supuestamente los que
entregaban y enseñaban la ley de Dios al pueblo, las escrituras, los mandamientos de Dios, no conocieron a Jesús y le pidieron: demuéstranos que tú eres un enviado de Dios. Ni siquiera le dijeron que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías, no, que tú eres un enviado de Dios, algún profeta. Y él les dijo: ustedes que son malos y no confían en Dios. Él los conocía porque él conoce el corazón del ser humano. Le dijo: ustedes, hablando de todos ellos en plural, son malos y no confían en Dios. Claro, había mucha escritura, conocimiento, pero no amaban a Dios, no confiaban en Él. Eran malos en su corazón. Y como en su corazón eran malos, sus frutos eran de maldad. Dice: ustedes son malos y no confían en Dios, me piden darles una prueba, dice. Pero la única prueba que les daré será la del profeta Jonás. Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches. Así yo también, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. Esa señal les dio. Jesús resucitó a Lázaro y fue público. Resucitó a la hija de Jairo, fue público. Resucitó al hijo de aquella viuda, fue público. Resucitó a la hija de un principal, fue público. Y a saber a cuántos más. Y amados y amadas que me están escuchando, Él mismo tenía el poder de la vida para también resucitar, porque Él es Dios. Y esa fue la señal que Él les dejó a ellos, a esos malos incrédulos que no creyeron en Él. Les dejó la señal de que vieran y contemplaran, que fueran testigos presentes. Porque ellos después supieron, ellos que estaban ahí pidiéndole pruebas, después vieron esa prueba que Jesús les dijo que les iba a dar. Pero les dijo también: esa prueba les voy a dar, pero como son malos y no confían en Dios, entonces la gente de Nínive en aquel día, en el juicio final, se va a levantar y hablará contra ustedes para que Dios los castigue, porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que anunció Jonás. Jonás fue una persona que, como dijo Jesús, estuvo en un proceso de arrepentimiento y de obediencia, porque estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena, porque Jesús le había dicho que fuera a predicar y no había ido. Pero después, cuando él se arrepintió dentro del vientre del pez, lo expulsó, lo vomitó y fue y predicó 40 días en Nínive. Y dice que Nínive se arrepintió. Entonces, las personas de Nínive en el juicio final se van a quejar contra esas personas que siguen pidiendo pruebas de que Jesús es el Hijo de Dios y no creen. Y dice que le van a decir a Dios que los castigue por no haber creído. Y ellos sí creyeron en Jonás. Y Jesús les dijo: yo soy más grande que Jonás. O sea, Nínive creyó en la palabra que Dios había enviado a Jonás a predicar: arrepiéntanse, que esta ciudad será destruida. Y ellos creyeron y se arrepintieron y le pidieron misericordia a Dios, y Dios tuvo misericordia. Pero Jonás es más pequeño que Jesús. Jesús es más grande y no creyeron en Jesús. Entonces aquella gente se levantará en contra y le dirá: Dios, castígalos, porque a Jonás le creímos. Si es como no le íbamos a creer a Jesús. Y la misma reina del sur, dice la reina de Arabia, fue de lejos solo para escuchar las enseñanzas de Salomón. Y Jesús estaba ahí enseñándoles, amados hermanos, el mensaje del reino de Dios. Y ellos no le conocieron, no creyeron, eran malos, no confiaban en Dios, ni tenían fe en las escrituras que ellos mismos conocían, y pedían una prueba. La aplicación de esta palabra es: ¿qué prueba estás pidiendo a Dios? ¿Qué prueba estás pidiendo de que Él te ama? ¿Qué prueba estás pidiendo de que Él es el único Dios verdadero? ¿Qué prueba estás pidiendo para obedecerle, para pedirle perdón, para seguirle? ¿Qué prueba estás esperando para de una vez por todas cambiar tu vida? Jesús les dijo: Nínive cambió su vida, y siendo Jonás el que les predicaba. Y yo soy más que Jonás, y yo soy más que Salomón.
Dios es más que todos los personajes que puede admirar usted. Si usted admira a Pablo, Jesús es más grande que Pablo. Si usted admira a David, Jesús es más grande que David. Si usted admira a Esther, Jesús es más grande que Esther. Si usted admira a María, Jesús es más grande que María. Si usted admira a Pedro, Jesús es más grande que Pedro. Jesús es más grande que todo. Jesús es Dios. ¿Por qué entonces usted no cree en Él? ¿Por qué entonces no le sigue? ¿Por qué entonces no le sirve? Si dice que cree, si dice que lo ama a Dios, ¿por qué entonces no cambia su vida? ¿Por qué entonces si usted dice que sí, que Dios que usted sí cree en Dios, que usted sí cree en Jesús, ¿por qué entonces su vida no manifiesta temor a Dios? ¿Por qué no obedece sus mandamientos? ¿Por qué no le sirve? Porque si dice que ama a Dios, usted no ama al prójimo. Porque si usted dice que ama a Dios y que cree en Él, ¿por qué sigue haciendo lo que no le agrada a Dios? Y usted me va a decir, yo no soy asesino, hermano, yo no robo, yo hago el bien moral y éticamente, pero ¿por qué entonces odia a su familia? ¿Por qué no ha perdonado al que le hizo daño? ¿Por qué entonces usted no ama a su prójimo? Hay que cambiar la vida para dar frutos y acciones de gracia de que estamos arrepentidos y que creemos y que al decir creo en Jesús, amo a Jesús, usted está cambiando su vida con acciones de gracias, con frutos, porque por sus frutos los conoceréis. Y aquí el tema es que si pecamos, todos pecamos, dice que no hay ni uno bueno. Pero una cosa es eso, que usted peque, pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está, la palabra de Dios. Todos los días usted y yo debemos de pedirle perdón al Señor y reconciliarnos con el Señor, y así nuestra vida va cambiando y renovándose poco a poco, y nomás acordemos, Él nos santifica y nos justifica porque somos sinceros y francos delante de Dios. Eso es realmente la prueba de que creemos en Dios. No somos nosotros los que tenemos que recibir una prueba de que Dios está con nosotros, una prueba de que Dios es Dios y que es real y que va a venir. No somos nadie para pedir pruebas a Dios. Más bien nosotros debemos de dar pruebas de cambio en nuestra vida al decir que creemos en Dios. Que Dios le bendiga en esta hora. Que Dios añada a su palabra y le hable a su mente y a su corazón, y usted decida hoy cambiar, y usted decida hoy arrepentirse y creer de verdad en Dios, no de palabra, sino de frutos, de cambios en su vida, porque Él es más grande que todos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Toca los corazones, Espíritu Santo, solo tú puedes convencer. Padre, perdona nuestros pecados. Ponnos a cuentas contigo, reconcílianos contigo, haznos vivir como a ti te agrada, Señor amado. Gracias te damos, Señor. No queremos ser como esos hipócritas, Señor amado, que estaban en ese texto bíblico. Queremos ser reales, sinceros, Señor, de nuestra condición y, Señor amado, producir cambios en nuestra vida, acciones de gracias que glorifiquen tu nombre. Porque, Señor amado, si nosotros solo somos de palabra, se levantarán aquellos, Señor, a los que les predicó Jonás, a los que les predicó Salomón, y pedirán que nos castigue, porque ellos le creyeron a las palabras de tu siervo, Señor. Y a Jesús, ¿cómo no le vamos a reconocer sus palabras? Padre, tu palabra está en el corazón, Señor amado. Está en la Biblia, y ahí está tu voluntad, y nosotros la leemos, Señor. Está a la vista y a la mano de todo el mundo, de todas las personas. Permite que se arrepientan, cambien su vida y sean, Señor amado, sinceros y reales, Señor, cuando dicen que confían en ti, que te aman y que te siguen. Todo, Señor amado, tiene que tener coherencia, todo debe de estar alineado, Señor, las palabras y las acciones. Haznos así, Señor, sinceros, coherentes. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga en esta hora, la paz del Señor. Si aceptó a Cristo, hágame saber. Le aconsejo visitar una iglesia. Y si está cerrada las iglesias cerca de donde usted, entren al internet, al Facebook, que hay muchas iglesias y pastores predicando. Dios le bendiga grandemente y tenga una feliz tarde.